revolución en los 90, después otra revolución en el 2000. ¿Y por qué se los hace doble a los pacientes con fibrosis quística? Porque uno no puede trasplantar y dejar una cavidad o previamente conocida que está supurando o que tiene una infección, porque va a colonizar el pulmón vecino y los va a hacer fracasar. ¿Sí? Cuando uno presenta muerte cerebral, puede donar el 90% de estos pacientes los riñones, el 80% el hígado, el 60-65% el corazón, pero solamente pueden ser donantes 10 a 20% de esos pulmones. O sea, es baja. ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano que tiene una sobrevida muy corta. ¿Sí? Hay que trasplantarlo antes de las 6 horas. Porque pasado ese tiempo tenemos más injuria por perfusión y tenemos mucho más trabajo los kinesiólogos y los terapistas. Por eso muchas veces un pulmón, si hay un paciente en Ushuaia, lo tengo que trasplantar en Buenos Aires y no se va a ir a buscar ese pulmón a Ushuaia, porque si tenemos 4 horas de Ushuaia, hacer la ablación, traerlo, pasaron 8 horas, no puedes colocar esos pulmones, no puedes utilizarlos, por más que sean buenísimos. ¿Sí? Veamos un poco los criterios de selección del donante y selección del par donante-receptor. Como le dije, el problema mundial es que aumentó el número de pacientes en la lista de espera y hay un número limitado de donantes. El ejemplo es España. España lo que hace es coloca un médico, cuando se sabe que hay un paciente que es posible de ser donante, al cuidado de ese paciente y aísla toda la terapia. Ese médico se dedica solamente a cuidar ese órgano. ¿Sí? Lamentablemente eso acá no sucede, no es así, que sería buenísimo, pero bueno, no sucede. Actualmente los criterios de selección del donante pulmonar aumentaron. Antes, tener más de 50 años no era posible que seas donante, te descartaban totalmente. Actualmente se modificaron ese checklist y se pueden ser donantes mayores de 55 años, que fumen más de 20 paquetes por año, tener una PAFI mayor a 300 y menor a 400, puede que haya sufrido un traumatismo de tórax y que sea donante pulmonar, se puede broncoaspirar y todavía los pulmones ser utilizados, pueden tener más de 48 horas, pero no más de 72, que antes era imposible, y puede tener hasta pequeñas bullas, porque el momento que uno se da cuenta que esos pulmones sirven, va al médico que dice, hay un posible donante en clínica X, que mete el fibro, bronco, se fija, está perfecto. Pero el momento culmine es cuando abren ese tórax y ven la calidad de esos pulmones. Y si ven que tienen pequeñas bullas, no importa, si sirven, se utilizan. ¿Sí? Lo primero que se ve en el complemento receptor y donante es si tienen un grupo sanguíneo compatible, el estatus funcional, si está en emergencia, urgencia, electivo, cuándo se inscribió en lista, porque uno, a medida que lo van escribiendo en la lista, depende de un output que sale en la lista. Cuando sale el primero, sube el de abajo. Los datos antropométricos, que no es poco, porque yo no me puedo colocar los pulmones de una persona que tiene una cavidad torácica más chica, porque va a haber espacio y se va a infectar. Así como tampoco le podemos poner mis pulmones a alguien que tiene un tórax más chico, porque no lo voy a poder cerrar. ¿Sí? Y estos son criterios adicionales, como les dije, no puedo ir a Ushuaia para trasplantar en Buenos Aires. ¿Cuál es la patología de base? Antiguamente, por ejemplo, tener sellamiento pleural, que se utilizaba mucho en la década de los 90, te quitaba totalmente de la lista. ¿Por qué? Porque había que hacer un gran trabajo por parte del cirujano y no se llegaba a trasplantar. Actualmente sí se trasplanta. ¿Sí? Y se ve sobre todo el estado clínico general del receptor. Y ahí donde tenemos muchos trabajos los kinesiólogos, y por eso es que cuando ingresan en el momento pre-trasplante, que nos llegan en lista, a ver si entienden, de emergencia, nos llegan en urgencia, llegan para ser trasplantados, y muchas veces ese operativo se cae, pero quedan esperando el trasplante dentro de la institución. Entonces lo que tenemos que hacer, que lo vemos totalmente deteriorado, es mejorar ese estado. No podemos quedar de brazos cruzados y decir, bueno, qué lástima, no vamos a hacer absolutamente nada. No, al contrario, es cuando hay que ponerle más garras y más ganas al paciente. Solo 4 de 1000 disfunciones serán aptas para poder donar órganos. ¿Sí? El operativo es una carrera contra el tiempo, somos muchos profesionales que estamos trabajando en eso, y no puede ser realizado solamente por un equipo quirúrgico porque estaríamos mintiendo.
Hay muchos implicados y cada uno es un eslabón. Y se necesita de todos los eslabones. Del asistente, del enfermero, del técnico que ayuda en la cirugía, de todos. ¿Sí? Porque si un eslabón se rompe, se cae el trasplante. Llegó el momento de la cirugía. Esta es la cirugía más común de trasplante pulmonar, la clamshell. Y el paciente sale de la cirugía y comienza su recuperación. En el momento que sale, ya vuelve a hacer de trabajo del kinesiólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ver cómo está monitoreado su ventilación mecánica y ya al momento que sale ya está planificando cómo lo va a sacar de la ventilación. Y bueno, ¿qué sucede con los pacientes que hacen actividad física? Son los que menor tiempo, que van a ver más adelante, de ARM poseen, tienen. ¿Sí? Cuando salen en la recuperación por trasplante lo trabajamos como cualquier cirugía habitual. Planeamos en Winning, cuidamos las posiciones, vemos las vías aéreas, vemos las presiones de la vía aérea, totalmente normal, tratando de sacarlo en el menor tiempo posible. El promedio de horas que tenemos nosotros está entre las 20 y 50, pero si ven, hay pacientes que están menos de 10 horas y entre las 10 y las 20 horas. Esas horas coinciden con los pacientes que tenían mejor condición física. Tuvieron una cirugía prácticamente una cirugía vascular, de una CRM. Tenemos pacientes que estuvieron menos de 6 horas ventilados. Y todos, o su gran mayoría, el 65%, requieren de BNI, dentro de un promedio de 2 a 5 días. ¿Sí? O sea, salen de ARM y muchos ingresan ya con BNI. Y eso se da porque presentan fallo respiratorio post-trasplante pulmonar o injuria por reperfusión. Es decir, los pacientes que tienen mayor injuria por reperfusión porque tardó mucho más el órgano en llegar y más tiempo duró la cirugía, bueno, más BNI va a necesitar. ¿Sí? Y las infecciones también están a la orden del día porque nos producen falla respiratoria. Es una gran lucha que tenemos desde el primer momento que sale el trasplante. Tenemos mucho cuidado con estos chicos porque tenemos que pensar, son pacientes que están inmunosuprimidos. ¿Sí? Y la BNI tiene objetivo, que es bajar el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso y evitar la intubación en estos pacientes en este momento. Y tiene evidencia débil, pero no hay que asustarse, en los pacientes FQ, porque tiene que ver con su N, tiene que ver con la cantidad de pacientes que se trasplantan y se hacen trabajos. Pero funciona, y funciona muy, pero muy bien. Como les dije, logramos extubar al paciente. Y una vez que logramos extubar, no es que lo dejamos quietito y, bueno, ya está, sacamos el tubo. No, se lo siente inmediatamente. Y por más que estén deteriorados a nivel nutricional, que estén con falta de muscular, de alguna manera se lo sienta. ¿Por qué? Porque ese pulmón tiene que comenzar a trabajar. No lo puede, ese pulmón tiene que empezar a bajar ese diafragma. Se tiene que abrir en todas las dimensiones. ¿Sí? No lo puedo dejar acostado, porque si yo tengo una cama que está apoyada atrás de mi espalda, los pulmones hacia atrás no va, el tórax hacia atrás no va. Y yo tengo que reclutar, tengo que moverme, porque también estoy luchando con todo lo que me dejó la cirugía. Una vez que se sentó, comienzan a parar y comienzan a caminar. Y si se puede parar y caminar, se vuelve a subir a la bicicleta por más que tenga los drenajes. Es más, a veces que hasta que tengan los drenajes nos producen un beneficio porque me da seguridad. ¿Sí? Y si no me alcanza y veo que me desatura porque tal vez esté desreclutado el paciente, le coloco oxígeno. Y si el oxígeno no es suficiente y tengo los drenajes colocados, puedo hacer tranquilamente BNI porque tengo colocados los drenajes. ¿Sí? Pero los tengo que mover rápido de ahí. Este es otro chico trasplantado. Y esto, para que no me deje mentir, a ver si se escucha. A ver, ¿se escucha? ¿Cómo la sentís? ¿Bien la nariz ahí? Suave. Estamos ahí con la nariz, está. Vení. Vamos de vuelta a ver si se escucha. A ver si se escucha. Pobre, estaba todo doblado del ¿Cómo la sentís? ¿Bien la nariz ahí? Suave. Es el primer día. Quiero que la sientas así, suave. Te levantás y te subís a la bici.
Y aparte les digo, te trasplantaron los pulmones, no las piernas, así que empezás a moverte. Despacio, tomate tu tiempo. A Y ver. esto que ven al lado es a los Pero días, trata. a los 4 o 5 días, nada más. Acá corríamos la ventaja, el chico era deportista previamente, Vení bien. y era deportista Perfecto. profesional. Dale, acelera un poquito más. Vení mejor ahora, ¿no? Ah. Ahí me miraban como un loco porque dije, bueno, te cansaste de la bici, bueno, vamos a correr al pasillo. Un loco de insuficiencia cardíaca. Bien, y como les dije, acá hay otro ejemplo de un paciente trasplantado que creo que tiene los drenajes, o no, se lo habían sacado recientemente, porque si ven las marcas que tiene colocadas. Pero le coloqué una cánula de alto flujo, ¿sí? Como me caía mucho la saturación, bueno, le coloqué una cánula de alto flujo y se subió a la bicicleta. ¿Sí? Y los rehabilitaba más rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes, cuando lo querés hacer caminar, tienen que llevar todo su peso, que capaz son 50, 60 kilos, y les cuesta. Pero vos en la bicicleta le quitaste la carga y mover las piernas les hace movilizar. Entonces requieren un menor esfuerzo para trabajar. Pero se tienen que mover. Y nos tenemos que quedar al lado para ver que se muevan y que no pasa absolutamente nada. Y en ese momento estos pacientes todavía requieren de oxígeno o requieren de venir. Bueno, ya empezamos a planificar su destete. Hacemos atonometría nocturna y control diurno de su hipoxemia y comenzamos con un control clínico y gasométrico y vemos las placas todos los días para poder sacarle la BNI y el oxígeno. Previo al alta, siempre, para tener un parámetro, una idea, si bien tengo bastantes discusiones con mis pares sobre la marcha 6 minutos previo al alta. ¿Por qué? Porque para mí muchas veces te va a dar una carga menor a lo que realmente está el paciente. Porque está dolorido. Entonces, muchas veces caminan muchos menos metros que si lo evaluás recién en la semana. Entonces, ¿qué decís? ¿Qué fue? ¿El trasplante pulmonar o fue que te bajó el dolor que caminaste más metros? Tengo la historia siempre de un chico, pero trasplantado cardíaco, que se llama Carlos Lirio, que es un amigo, que me dijo que el día que salió de la Fundación Favaloro para fue a la casa, lo llevan en taxi y no quería ir al kiosco, y bajó las escaleras y se tuvo que tomar un taxi por una cuadra, porque no llegaba. Pero en la semana ya estaba caminando, porque le dolía absolutamente todo. Bueno, este es trasplante pulmonar y la experiencia de nosotros en fibrosis quística. Lo que se evaluaron acá fueron todos los trasplantes del año 92 hasta el año 2013. ¿Sí? Todos los pacientes. Y se los estudió su función pulmonar, las comorbilidades, la colonización de la vía aérea. Son estadísticas. La condición clínica al momento de trasplante, su mortalidad. Bien. La mayoría fue de sexo masculino, con una edad promedio de 26 años y con un índice de masa corporal de 16. Es muy bajito. 16. Estaba el 94% colonizado con pseudomonas. No, es normal. Las comorbilidades... El 91% presentaba insuficiencia pancreática, sinusitis crónica, todos, y diabetes el 26,6%. La clase funcional era 3, tenían un BEF1 promedio de 20, hubo pacientes trasplantados con un BEF1 de 14, la PO2 de 60 y la PCO2 46, levemente hipercápnica, pero teníamos pacientes con 80 de PCO2. Y últimamente tuvimos pacientes con el PCO2 mucho más elevado, que no ingresaron en estas estadísticas. El 47% fue electivo, el 14% fue de urgencia y en emergencia el 38%. Pero si ven las estadísticas y suman emergencia y urgencia, contra electivo es aproximadamente 50% y 50%. Lamentablemente tuvimos 6 decesos en ese tiempo, estuvieron un promedio de 20 días, la inmunosupresión fue con doble esquema, la sobrevida media fue de 7,1 años y la condicional fue de 9,9 años, que ahora explico lo que es eso. Y lamentablemente por un tema de procuración hubo 34 pacientes que no tuvieron su ángel donante.
El término vida media condicional, como verán, son los pacientes que mayor sobrevida tienen estos pacientes. Estos son trasplantes generales. Se creó porque se extrae de la lista el primer año. Porque el primer año, si no tiran todas las estadísticas hacia abajo, el primer año es crítico, dicho de otra manera. El primer año estamos abocados a luchar contra todo tipo de infección que se puede producir, de rechazo del pulmón. O sea que el primer año es de ajuste. Una vez que pasó el primer año podemos decir, bueno, ahora sí estamos encaminados. Y como ven acá, los pacientes con fibrosis quística son los que mayor tiempo tienen de sobrevida en los años. ¿Sí? Y la calidad de vida te puedo decir que es bárbara. Como conclusión, mejora significativamente la sobrevida como la calidad de vida de estos chicos. A mediano y largo plazo tienen unos estudios respiratorios que son prácticamente normales. Y como contracara es la elevada mortalidad que tenemos en la lista de espera. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que cuidar. Lo lindo de ver a estos chicos después es que se dedican a vivir la vida como cualquier persona normal, y creo que lo que estamos equivocados somos nosotros, porque no nos damos cuenta cuando estamos viviendo la vida. ¿Sí? Una vez le pregunté a uno de estos chicos, a Tato que está ahí, que es nadador, es nadador y ganó medallas en el Mundial de Trasplante, es una bestia.